Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave. Cómo dejar atrás los datos de prueba aburridos y repetitivos para empezar a crear datos que no solo son realistas, sino, y esto es lo más importante, totalmente reproducibles. Y para eso vamos a usar una herramienta de Python que es una maravilla, la librería Faker. A ver, seamos sinceros por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con datos de prueba que se ven así de predecibles? Exacto. El clásico usuario 1, usuario 2, usuario 3. La verdad es que este tipo de datos no es solo aburrido, es que es inútil. Es como probar una fortaleza mandando un ejército de clones idénticos. No se pone a prueba nada de verdad, ni las validaciones de formato complejas, ni los casos borde, y mucho menos se simula el caos y la variedad del mundo real, que es para lo que al final del día estamos construyendo nuestro software. Y ahora miren la diferencia, comparen eso con esto, nombres y direcciones que parecen sacados del mundo real de distintas partes del globo, cada uno con su formato cultural, con sus particularidades. Bueno, esto es justamente lo que podemos lograr con Faker. Y ahora vamos a ver el cómo, paso a paso. Empezar es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a ver cómo con una sola línea de código podemos empezar a generar un universo de datos. Pero todo arranca con un simple pip install faker. Una vez instalado, importamos la clase Faker, creamos una instancia que acá llamamos Fake y listo. Miren, con fake.name ya tenemos un nombre realista. Lo importante que hay que entender es que esa instancia, ese objeto Fake, va a ser como nuestro director de orquesta para generar todo tipo de datos. Ok, pero ¿qué pasa si la aplicación que estamos desarrollando tiene usuarios en todo el mundo? Bueno, acá es donde Faker de verdad se luce. Al crear la instancia podemos pasarle un locale, como por ejemplo es-ss para España. Y ojo, esto no es una simple traducción. Lo que está pasando por detrás es que Faker carga un conjunto de datos completo, un corpus, que entiende perfectamente la estructura de los nombres españoles, los formatos y dirección, todo. Es literalmente el secreto para que los datos se sientan auténticos. Generar datos al azar está bueno, es un gran primer paso. Pero para hacer pruebas a nivel profesional necesitamos algo más. Necesitamos control. Necesitamos poder domar esa aleatoriedad. Y créanme, es probablemente el concepto más importante que vamos a ver hoy, el determinismo. Y este es el problema que tenemos por defecto. Si ejecutamos el mismo código 2 veces, ¡pum!, obtenemos resultados distintos. Esto es la receta perfecta para lo que se conoce como tests flaky. Esas pruebas que a veces pasan y a veces fallan sin razón aparente. Son una verdadera pesadilla para cualquier equipo, porque erosionan la confianza en el sistema de pruebas. La solución, por suerte, es súper simple y elegante. Faker.seed. Piensen en la semilla o seed como el punto de partida de un laberinto. Si siempre empezamos en el mismo punto, siempre vamos a recorrer el mismo camino. Al llamar a Faker.seed con un número fijo como el 0, nos aseguramos de que cualquier instancia de Faker que creemos después siga exactamente la misma secuencia predecible de generación de datos. Y acá está la magia. Miren esto. Con la semilla establecida, da igual cuántas veces corramos el script. El resultado es siempre el mismo. John Smith y Jane Doe una y otra vez en el mismo orden. Listo, problema resuelto. Le decimos adiós a los tests impredecibles. El punto clave acá es este. Estamos garantizando que la base de datos de prueba se va a generar exactamente de la misma manera cada vez que corremos los tests. Y esto va más allá de solo eliminar fallos aleatorios. Piensen en la depuración. Si un test falla, podemos reproducir el error una y otra vez con la total certeza de que los datos que causaron el fallo son idénticos. Es un cambio radical. Bueno, ya tenemos las bases y el determinismo bajo control. Ahora vamos a llevar esto al siguiente nivel y ver cómo Faker pasa de ser una simple herramienta a un framework súper potente. Bien, ¿qué pasa cuando necesitamos generar datos muy específicos de nuestro dominio? Digamos, nombres de naves espaciales para un juego o códigos de producto únicos, cosas que Faker, lógicamente, no trae por defecto. Para eso existen los proveedores personalizados o custom providers. Y el proceso es muy directo, son solo 3 pasos. Definimos una clase para nuestro proveedor, se la agregamos a nuestra instancia de Fake y listo, ya podemos usar los nuevos métodos como si vinieran de fábrica. Miren este ejemplo. Creamos una clase Sci-Fi Provider que hereda de Base Provider. Dentro definimos nuestra propia lógica, como el método shipName.
La ventaja, encapsulamos toda la lógica de nuestro dominio en un solo lugar, manteniendo el código súper limpio y reutilizable. Y acá viene lo mejor. Al heredar de Base Provider, nos aseguramos de que nuestros métodos personalizados también respeten la semilla que establecimos antes, o sea, también son deterministas. Otro problema súper común. ¿Cómo nos aseguramos de generar valores únicos, por ejemplo, para emails o nombres de usuario en una base de datos? La solución es fake.unique. Piensen en unique como un guardián. Lo que hace es envolver a otro método generador, como fake.email, y no va a parar de llamarlo hasta que encuentre un valor que no haya generado antes en esa sesión. Es absolutamente esencial para trabajar con columnas de base de datos que tienen una restricción unique. Bueno, llegó el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver cómo se aplican todos estos conceptos en un caso de estudio bien práctico. Poblar la base de datos de una aplicación de e-commerce con una solución que ya es de un nivel profesional. Miren este contraste. A la izquierda, la forma, digamos, amateur. Datos repetitivos, fechas fijas. Esto no solo no prueba bien la aplicación, sino que puede ocultar bugs. A la derecha, la solución profesional. Usamos Profile para generar datos de usuario coherentes y realistas y fechas de creación que varían dentro de un rango lógico. La diferencia en la calidad de las pruebas es de verdad abismal. Analicemos un poco la solución buena. Para crear los usuarios, fake.profile es genial. ¿Por qué? Porque no solo genera un nombre de usuario, sino todo un perfil coherente, nombre, email, dirección, todo relacionado a una misma persona ficticia. Y para la fecha de registro, en lugar de una fecha fija, usamos Datetime This Year Old. Esto nos da una distribución de datos mucho más realista, simulando usuarios que se registraron a lo largo del año. Y acá, atención, porque este es un detalle que lo cambia todo, la integridad relacional. Pensemos en la lógica del negocio. Una orden no puede tener una fecha anterior a la fecha en que el usuario se registró. Es imposible. Entonces, lo que hacemos es, primero, elegir un usuario al azar de los que ya creamos. Y después, generamos una fecha para la orden que esté entre la fecha de creación de ese usuario y el día de hoy. Este pequeño detalle, el de respetar la lógica del negocio, es lo que de verdad distingue a un set de datos de prueba profesional. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que hace que esta solución sea tan sólida? Bueno, es la combinación de todo lo que vimos. Primero, es determinista, porque usamos faker.seed y garantizamos un estado idéntico siempre. Segundo, es realista, porque usamos perfiles y fechas creíbles. Tercero, mantiene la integridad relacional, respetando la lógica de que las órdenes vienen después de los clientes. Y cuarto, es variable de una forma controlada, lo que simula mucho mejor el uso en el mundo real. Hemos recorrido el camino desde datos súper simples y predecibles hasta un sistema de generación de datos que es complejo, realista y sobre todo reproducible. Así que la pregunta ahora no es si se pueden generar buenos datos para las pruebas, sino con estas herramientas en la mano, ¿qué universos de datos se van a construir? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?